tenemos una entrevista muy interesante con un médico argentino, Christian Duré, que está radicado hace varios años en Estocolmo, Suecia, y nos va a hablar justamente sobre la pandemia y cómo la están viviendo en este momento. Hola Christian, muchísimas gracias por recibirnos, primeramente por tu tiempo. ¿Qué tal, Liliana? Gracias, un gusto estar con ustedes. Bueno, un argentino radicado hace muchos años en Suecia y bueno, queremos saber cuál es la realidad allí en Suecia con esto de la pandemia, con esto que nos está agobiando a todo el mundo, ¿no? Podríamos decir, Cristian. A ver, la gran diferencia entre Suecia y Argentina es que nosotros nunca tuvimos encierro, los chicos siempre fueron a las escuelas y ninguno usa ningún tipo de tapabocas o barbijos en la calle. La gente que pudo estar trabajando estuvo trabajando o está trabajando, y la mortalidad de Suecia bajó a niveles casi de cero. Ayer teníamos 4 muertos por coronavirus. Hoy tuvimos 8 muertos que se registraron. Que cuando yo digo muertos, son personas con un testeo positivo de coronavirus, que no es lo mismo que hayan muerto por la infección primaria de coronavirus. Claro. Entonces, una vida bastante normal. Normal. ¿Ustedes también iniciaron esto en el mes de marzo aproximadamente, como aquí en Argentina? Sí, el primer testeo positivo de lo que es el SARS-CoV-19 se produjo en este año, en marzo, en Suecia. Claro. ¿Y qué le decían las autoridades en ese momento? No sé si allá es como aquí, que tenemos cada 15 días la palabra del presidente, las autoridades, en cuanto a lo que habría que hacer, los hábitos, el distanciamiento, no usar barbijo. ¿En qué se basa todo eso? ¿Por qué tanta diferencia con Argentina tenemos en los cuidados? Bueno, lo que decían las autoridades en ese momento es lo mismo que dicen las autoridades hoy en día. Si uno respetar la distancia social entre personas que no se conozcan, tratar de evitar aglomeraciones, lavarse las manos. Si estás enfermo, te quedas en la casa. Si el niño está con algún síntoma, se debería quedar en la casa, pero si el niño, aunque tenga a los padres enfermos, no tiene ningún síntoma, debería ir a la escuela. Entonces, esas son las recomendaciones generales que hay, ¿no? Que hoy en día el gobierno sueco está haciendo énfasis en esas recomendaciones. Después, otras medidas que se tomaron fueron, por ejemplo, exigir, pero no prohibir, sino exigir que no hayan congregaciones de más de 50 personas. Y bueno, después una vida bastante común y corriente, ¿no? Eso fue desde el principio y sigue actual hasta la actualidad. Tal vez la diferencia es que en ese país, Cristian, lo que dicen las autoridades se respeta. Y aquí en Argentina es como que nunca terminamos de creer si nos dicen la verdad. ¿Puede ser esa diferencia? ¿Lo notás vos que sos argentino? Claro, lo que pasa es que en Suecia una diferencia importante era que las personas que toman este tipo de decisiones no son políticos. Si son personas que son las personas justamente que están preparadas académicamente para tomarlas. Claro. El político no toma las decisiones, que el político solamente acata lo que las personas encargadas y académicamente preparadas les dicen, ¿no? Claro. Acá en Suecia se hizo un estudio de riesgo. Es más, las estrategias están basadas en estudios de riesgo a corto y a largo plazo. Entonces tengamos en cuenta que el encierro no es una medida que no trae efectos secundarios negativos. Al contrario, el encierro es una medida extrema que trae muchos efectos secundarios negativos. Entonces, cuando uno va a tomar la decisión de encerrar a una persona, tiene que tener en cuenta todas las variables, no solamente la detención del coronavirus y la mortalidad por el coronavirus, sino que tiene que entrar en cuenta las enfermedades psiquiátricas, el desarrollo de los niños por algún motivo o razón se ve muy afectado. El niño puede
tener problemas psíquicos justamente por el encierro, puede tener problemas físicos, el sedentarismo aumenta, la pobreza aumenta, y el aumento de la pobreza trae como consecuencias mortalidad a largo plazo, asesinatos, suicidios, aumentos de enfermedades y mortalidad por cáncer, aumento por enfermedades cardiovasculares. Entonces, cuando uno toma la decisión de encerrar a una población, tiene que tener en cuenta todas esas variables, que es lo que tuvo en cuenta Suecia, ¿no? Claro. Y por eso toma la decisión de no encerrar a la población. Y después teniendo en cuenta que las personas crean inmunidad contra este virus. Una persona sana, que sea joven, que no tenga ningún tipo de enfermedad, crea sus anticuerpos. Crea Y sus el virus, anticuerpos. Hay que sí, 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 destacarlos. exactamente. Claro, Y el virus no lo mata. El virus no mata a personas sanas. claro. A lo sumo tienen síntomas, pero no mata a personas sanas. Claro, además, para el individuo, el salir, estar en contacto con la gente, también dice que refuerza el sistema inmunológico. ¿Es así? Claro, a ver, eh, lamentablemente ustedes ya lo vivieron, pero el encerrarse hace que la vitamina D no se aumente en el cuerpo, una persona se deprime, el Ujú. estrés aumenta. Imagínese las personas que perdieron su trabajo, ¿no? Cómo el nivel de estrés se fue aumentando. Y Exacto. eso hace que el sistema inmune disminuya y este virus, que si agarra a una persona que tiene un buen sistema inmune, no lo mata, tal No. vez a esas personas que donde el sistema inmune disminuyó, sí. Los asintomáticos, siempre me llama la atención preguntar esto, ¿contagian menos que un sintomático? Hoy en día no existe evidencia de que el asintomático contagia. Ujú. Hipotéticamente, si el asintomático contagia, no contagia una carga viral significante. Ujú. Porque si el asintomático contagiase una carga viral significante, no sería asintomático, tendría síntomas. Entonces, si el asintomático, o como a mí me gusta llamarlo, el portador del virus, que Sí, no es lo mismo portador del virus, tal que cual. porque no es enfermo, Sí, sí, sí. es un portador del virus que no tiene ninguna enfermedad. O sea, no se lo puede llamar teóricamente asintomático porque no está enfermo, está portando un virus, ¿no? Y entonces, si esa persona portadora del virus o asintomático contagia o transmite el virus a otra persona, esa carga viral no es tan elevada, o mejor dicho, no es elevada. Justamente por eso la persona es asintomática. Pero, sí, pero la misma Organización Mundial de la Salud escribe en su página web que no existe evidencia de que el asintomático contagie de manera significativa. Claro. Y hay muchísimos estudios que lo evidencian, ¿no? Las personas con las que sí hay que tener no miedo, sino cuidado son las personas que tienen síntomas. Pero es lo mismo que si esa persona tuviera una gripe. Claro, exactamente, lo que siempre nos Si, tenemos que cuidar. En la época de sí, si yo invierno, tuviese una persona de 30 años con gripe, no la voy a exponer a esa persona a una abuela de 85 años con todas las enfermedades. Bueno, acá es exactamente lo mismo. tal cual, tal cual. Bien, Sí. ¿qué pensás que en Argentina habría que hacer en este momento? Que si vos te podrías llegar a consultar el gobierno de la Argentina, ¿qué opinión, qué le dirías, qué consejo le darías, Cristian? Nosotros trabajamos mucho con análisis de riesgo basados en sistemas informáticos. Yo lo que haría es hacer un análisis de riesgo ¿Qué lo es una, más rápido discúlpame, posible, qué es un análisis de riesgo? ¿En qué consiste? pasándolo en español básico o en español entendible para los que no trabajan en esto. Un análisis de riesgo es saber, es hacer una estimación de cuántas personas podrían estar enfermas y cuántas personas podrían necesitar terapia intensiva. Entonces yo hago mi análisis estadístico, evalúo el riesgo de cuántas personas se podrían llegar a enfermar y cuántas personas necesitan una cama de terapia intensiva en el peor de los casos. Claro, Y una vez que tengo hecho esos análisis donde yo hago predicciones, hago predicciones del peor escenario posible, yo armo mi sistema de salud en base a eso, ¿no?
construyo los hospitales que se necesiten, incentivo al personal de salud. Y una vez que yo haga eso, yo tengo que liberar a todo el mundo. Acá el que puede hacer, que puede crear inmunidad debe estar creándola. Porque justamente cuanto más anticuerpos hay en la población, eso hace que la letalidad del virus baje, ¿no? Claro. Entonces, mi recomendación es, hagamos esos estudios, esos análisis de riesgo y equipemos el sistema de salud, que es lo que no se está haciendo hoy en día en la Claro. Argentina. Justamente la cuarentena es porque no se tiene el sistema de salud que se tendría que tener. La cuarentena en realidad es para que vos, justamente por no tener el sistema de salud que tengas, vos pedís a la población que se quede 1 o 2 semanas adentro y armás. Pero acá estoy armando de armar, de poner todo lo que haya que poner en el hospital. Claro. Y una vez que ya tenés armado, bueno, ahora sí, salgamos porque necesitamos seguir trabajando, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que la pobreza va a matar más gente que lo que va a matar este virus. Entonces esa es mi recomendación. Y la recomendación más fuerte que yo estoy dando es, permitan a los niños ir a las escuelas. El niño no muere de coronavirus. El niño no es responsable de la transmisión del coronavirus en la sociedad. El niño asintomático no existe evidencia de que contagie el virus. Uh-huh. El niño ni siquiera debería usar barbijo porque está contraindicado. Y si los mantenés sin escuelas, lo estás haciendo un daño irreversible que ese daño se va a mostrar en el futuro en nuestro país. Esos niños van a ser los responsables de llevar adelante el país en 20 años, cuando todos los que toman estas decisiones van a ser pensionados y van a sufrir justamente los efectos de esos niños. Claro. Entonces el niño tiene que estar en la escuela mañana. Y yo hablo de mañana, hablo de 1 o 2 días para que el niño vuelva a la escuela ya. No hay razón para mantener al niño afuera, no existe ninguna razón. Los niños allá en la escuela en Suecia, con protocolos, con distanciamiento, no. El distanciamiento se recomienda entre las personas adultas. Claro, claro. Pero no entre niño y niño. Claro. Entre niño y niño no se recomienda ninguno, porque es eso lo que hay. Con las personas de tercera edad, Cristian, con los abuelos, que también es otra problemática aquí en Argentina, que están encerrados, que están aislados, que no consultan con otras patologías, que es algo que también el otro día escuchaba una estadística de un 70% que no se consulta por el tema cardiológico, por temas ginecológicos, que bueno, alarma realmente. ¿Es igual que los niños? ¿A los abuelos habría que dejarlos salir, hacer vida social? A ver, en las estadísticas dice que la mayor mortalidad se encuentra en las personas arriba de los 65 años. Sí. Pero eso es porque las personas de arriba de los 65 años son las personas que generalmente tienen mucho más enfermedades que los de abajo de 65 años, ¿no? Si vos tenés un abuelo que es sano, que entrena todos los días, que nunca tuvo enfermedades, que no fuma, que no toma alcohol, ¿cómo vas a impedir que ese abuelo vaya a ver a sus nietos? Si tal vez los nietos es el único incentivo que tienen en la vida, ¿no? Porque vos lo metés al abuelo en la casa, a un abuelo sano estoy hablando, impedís, lo deprimís y hace que el sistema inmune baje y lo matás. Claro, tal cual. Ahora, si tenés un abuelo que tiene una enfermedad, bueno, ahí es diferente. Ahí sí tal vez podríamos empezar con los protocolos de que se use barbijos y qué sé yo, ¿no? Claro. Teniendo en cuenta que igual no lo hacemos en Suecia. Claro. ¿Cuál es el tratamiento que se realiza allá? ¿Es como acá en Argentina, con plasma, con, no sé, hay otras alternativas? ¿Has escuchado que es el mismo tratamiento que se realiza acá? No, nosotros no tenemos ningún tipo de clinical trials y no estamos haciendo ningún tipo de experimentos, sino que lamentable, o sea, no se autorizaron los experimentos, sino que tenemos 5 tratamientos básicos. Oxígeno, que es lo que la mayoría de los pacientes se recupera solamente con oxígeno. Con oxígeno. Lo segundo es anticoagulantes. Lo tercero es cortisona si se necesita.
Lo cuarto es un antiviral nuevo que apareció hace poco, que se llama Remdesivir, pero ese antiviral tampoco se le da a todo el mundo. Y el último, que son casos excepcionales, que ese es el respirador, ¿no? Pero el respirador es como la cuarentena. El respirador no es algo que no es nocivo para el paciente. Y ahí tenemos que evaluar costos-beneficios. Claro, Porque sí o sí, poner a una persona en el respirador trae costos, o sea, trae efectos secundarios negativos. claro. Entonces tenemos que evaluar si vale la pena o no ponerlo en el respirador, pero ese sería el último paso, que no todos llegan, al contrario, muy pocos llegan hasta ese paso. Claro, Más hay hipótesis que dicen que la gran cantidad de muertes que ocurren al principio de estas pandemias es porque se pusieron muchas personas en el respirador que no se deberían haber puestos. claro. Y se pusieron y se utilizó el respirador de una manera que no se conocía, que no se sabía exactamente si era la adecuada o no. Hoy sabemos de qué forma poner en el respirador a los pacientes para tener un buen resultado. Pero Claro. esos 5 tratamientos son los que nosotros Ustedes, usamos, básicamente. se están utilizando. Y con Sí. respecto a la vacuna, ¿ustedes tienen ya proyectado, están trabajando en algo de eso ahí en el país? No, no. No, Se sabe que obviamente que Suecia colabora con las investigaciones. El que aparezca una vacuna sería un alivio para muchos países, para todos los países. Pero en ningún momento se planean vacunaciones masivas ni ningún tipo de estudio. claro, No que yo sepa, no que claro, mi hospital me haya informado y no que la gente lo haya dicho en los diarios. claro. Qué lindo es escucharte, ¿no, Cristian? Porque das un aliento, una esperanza de poder vivir de otra manera después de tantos meses acá en Argentina, ¿no? Ojalá que tu voz sea escuchada acá por los funcionarios argentinos y que se revierta todo esto para todos, porque ya no es forma de vivir. El encierro, la cuarentena, no sé, la desilusión que tenemos día a día, los problemas en los chicos que se están notando, psicológicos, en los abuelos, las pocas consultas por otras patologías, es todo un combo, como vos decías, que se está armando alrededor de todo esto, por los miedos que paralizan a la gente. ¿Mm? Pero por qué el miedo? No entiendo. El miedo a infectarse, el Sí, miedo a no, contagiarse, el miedo a llegar a un centro de salud, el miedo a que no haya respiradores. Ahora se está hablando el miedo a que no hay personal de salud que esté alcanzando, falta personal de salud, que están pero es agotados obvio. los que hay. Pero es obvio que falta personal de salud si nadie quiere trabajar en salud pública. Y eso por el mal pago que tienen mis colegas. A ver, vos no podés tener en tiempo de pandemia un político que gane 4 o 5 veces más que un médico de terapia intensiva. Acá y eso hablamos de fortalecer el sistema de salud. Si vos todavía tenés políticos en el país que ganan 4 o 5 veces más que un especialista en terapia intensiva, entonces tenés un problema cultural bastante grande. Claro. Y esa fue una de mis propuestas, y es una de mis propuestas. Yo no soy político y no tengo ningún contacto con ningún político, pero yo propuse que todos los políticos, todos los jueces, todos, oposición, oficialismo, todos se bajen su sueldo por lo menos a la mitad, por lo menos a la mitad digo porque deberían bajárselo más, y esa mitad se lo dé a la mayoría de los médicos y a los enfermeros que trabajan en el sistema de salud. Tal Tenía cual. una colega que me contaba en Villa Ángela Resistencia que ella gana 36.000 pesos. Y yo le decía, ¿qué pasaría si yo te ofrezco 100.000 pesos para que trabajes en la salud pública? ¿Vas a seguir trabajando? Y me dice, con todo gusto. Claro. Entonces, obviamente que el personal de salud está cansado o no quiere trabajar en la salud pública, así no se le incentiva. Y no se le incentiva de la manera que debería ser. Son los verdaderos héroes. Son ellos los que van a esta guerra. ¿Cómo no se le va a pagar acorde? Claro. ¿Qué es darle 5.000 pesos? Claro. Eso es una falta de respeto hacia mis colegas que tienen un mérito increíble académico. Ahora Pero también se bueno, está hablando, Cristian, mucho del rebrote en Europa, ¿no? sí, se ve una tendencia a que se están internando más personas, incluso se las ve en Suecia. Obviamente que no es una tendencia, no es una curva empinada, sino que es una curva leve, ¿no? Pero se ve una tendencia de que sí, que lo que pasa en Europa es que Europa está entrando en el invierno Claro. y eso hace que las internaciones de por sí aumenten. Eh,
Y al internar y hacerle tal vez un hisopado a ese paciente que se lo interna como positivo de COVID, que no quiere decir otra vez, como lo dije al principio, no quiere decir que se internen por la infección primaria de COVID, pero estadísticamente suenan como COVID. Ahora, la mayoría de estas segundas olas se van a dar en países que tuvieron cuarentenas y no en los países que casi no tuvieron cuarentena. Claro. O sea, si en Suecia llega a haber una segunda ola, no va a ser la ola mortal como en otros países donde sí se proyectan un poco más de mortalidades justamente por haber tenido cuarentenas. Claro. Y eso es algo que me preocupa un montón de Argentina, porque Argentina ni siquiera llegó a su primer ola. Sí, no llegamos al pico todavía. No va a llegar nunca al pico. No va a llegar nunca al pico si uno no libera a las personas. Claro. ¿Ustedes en qué momento tuvieron el pico máximo ahí en Suecia? Junio. Ah, en junio. La mortalidad desde junio fue en descenso hasta que hoy es casi inexistente. Claro. Sí. Sí. Las curvas Como son conclusión de increíbles. esta nota podríamos decir, el cambio que habría que hacer en Argentina es abrir, que la gente pueda salir a la calle a trabajar, por supuesto con los cuidados, con el distanciamiento, sin usar barbijo, los niños a la escuela, que los abuelos puedan estar con su familia, con sus nietos. No sé, ¿qué otra recomendación darías? Sí, y justamente para poder permitir todo eso, hacer estudios de riesgo De riesgo. y en base a los estudios de riesgo, fortalecer el sistema de salud. Pero yo estoy hablando de algo serio, de un proyecto serio. Yo estoy hablando de bajar el sueldo a todo el mundo y pagarle a los médicos y a los enfermeros. Empezando por eso. Claro. Y poniendo oxígeno en los lugares donde no hay oxígeno, que yo no puedo creer que todavía tengamos lugares en Argentina donde ni siquiera hay oxígeno. Exactamente. Entonces, empezando por ahí, ¿no? ¿No has tenido ningún contacto con ningún gobierno aquí del gobierno de la Argentina? ¿Ninguna ocasión, ninguna consulta? Sí, tuve contactos con algunos intendentes, pero el común denominador de varios es que como le dan, como les piden que hagan cosas desde el gobierno nacional, ellos no pueden cambiar esa política, lamentablemente. Claro. Aunque ellos sí los querrían hacer, ¿no? Claro. Pero hay algunos intendentes que sí, que me pidieron consejos. Como argentino, Cristian, te preocupa la situación de Argentina, ¿no? Como argentino estoy muy triste y quebrado y la verdad que realmente preocupado por todo esto. ¿Vos tenés familiares allí en Chaco? Tengo parientes en Chaco y después tengo amigos que son como mis hermanos y en Buenos Aires sí tengo mi mamá, mi hermana, mi hermano con su esposa y un sobrino. Sí. Bueno, Cristian, la verdad que ha sido una nota muy interesante, muy esperanzadora para todos. Ojalá te tengan muy en cuenta, hace todos los contactos para poder llegar a las autoridades de aquí de Argentina y que le des tu mirada, porque es una mirada hermosa, esperanzadora para todos los argentinos, que tanto necesitamos en este momento. Bueno, les mando un abrazo. Les pido una cosa, no tengan miedo. Cuídense, sean responsables, pero miedo no hay que tener. Acá hay que estar jugando al fútbol, los chicos tienen que estar afuera, los chicos tienen que estar siendo chicos, o sea, ¿qué es eso? Así que, así como acá en Suecia, mis hijos de 3 y 6 años están en la escuela jugando al fútbol, se ensucian, no usan barbijo. Claro, no hay que Así que no tenerle miedo, miedo, la palabra fundamental. respeto sí, pero no miedo. Exactamente, respeto sí y no miedo. Cristian, Sí. muchísimas gracias y por ahí más adelante volvemos a charlar. Esta es una entrevista muy linda y que nos llena el alma realmente. Es lo que estamos necesitando los argentinos. Palabras de aliento. Y Muchas científicamente, gracias. en tu mano de que sos médico y que estás trabajando todo el día con estos casos tan impresionantes. Y bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy a la disposición. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. La verdad que yo les decía, una entrevista muy interesante con el doctor Cristian Duré, que realmente nos hace pensar, reflexionar, si aquí en Argentina se están haciendo las cosas realmente bien. Es para pensarlo de ahora en más, para reflexionar. ¿No le parece?